Buenos días, un saludarles a todos. Muchas gracias, doctor Montoya. Preguntarle, ¿es el camino correcto para la pacificación del país el dialogar con los grupos criminales o platicar con las autodefensas que dicen que están vinculadas presuntamente también con grupos criminales? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, en realidad los gobiernos anteriores dejaron unas políticas públicas o aplicaron unas políticas públicas de privilegio, de corrupción, de complicidades, de detenciones ilegales. O sea, hubo muchas fallas, esa es la realidad. Como consecuencia de ello, se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo la posibilidad de acercarse o ver cada uno de los casos de las personas que quisieran verse beneficiados con una amnistía o un indulto. ¿Sí? Para ello también crearon el Plan Nacional de Seguridad Pública. Se contempló que se establecería el Consejo para la Paz, para la construcción de la paz. Sí. Que prácticamente sería la instancia o el vínculo entre todas las instituciones y los actores de México. Sin embargo, yo creo que pues se debe constituir ya la brevedad de este consejo, porque hay mucha gente que se está organizando de la sociedad civil para pacificar el país, y creo que las autoridades no han tomado cartas en el asunto o no les han hecho caso. A ver, doctor Montoya, para ir entendiendo este tema, porque luego nos confundimos mucho en la sociedad con los términos y los conceptos. Primero, en el plan de pacificación del país, ¿existe esa propuesta? ¿Sí existe el proyecto o existe la decisión o la voluntad para poderse reunir con las diferentes organizaciones criminales? O sea, realmente tendrían que, está regulado en el Plan Nacional que tendría que haber ese acercamiento, porque tendrá que haber un desarme y tendrá que haber la entrega de los infractores de la ley. Se revisarán los expedientes de cada uno de los acusados o sentenciados a la luz de la amnistía o el objetivo de pacificar el país, y tendrían que la gente tendría que actuar con verdad o decir la verdad y reparar los daños, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que es importante también advertir que porque todo el mundo falló, ¿eh? Todo el mundo falló, las autoridades, desde presidentes de la República, gobernadores, policías, jueces, magistrados, poderes judiciales de los estados y de la Federación, militares inclusive, de tal manera de que pues se debe de analizar todo, porque también la justicia no puede ser selectiva. Si se va a aplicar la amnistía o el indulto a estas personas, pues igual debe analizarse la situación jurídica de todos los que fallaron. A ver, doctor Montoya, pero entonces, ¿sí se ha reunido la Secretaría de Gobernación o personal de la Secretaría de Gobernación, sí se ha reunido con cárteles o cabezas o representantes de la delincuencia organizada? En torno a esto, creo que se tendría que constituir ese Consejo para la Construcción de la Paz, donde participen de manera colegiada instituciones nacionales e internacionales, las autoridades del Gobierno de México y inclusive la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gente de la ONU, los representantes de la ONU aquí en el país, porque es una situación que realmente está afectando y no es privativo de nuestro país, sino de varios países que están en la misma situación.
Pero esto tendría que ser algo similar a lo que sucedió, por ejemplo, en Colombia con las FARC, que no solamente eran guerrilleros, sino que además permitían el cultivo y trasiego de la droga. Tendría que ser algo similar, integrarlos, incorporarlos a la vida política, social o económica como un ciudadano más común y corriente. Pues yo creo que el momento que se les indulte o se les decrete la amnistía, pues ya es el perdón. La amnistía es el perdón, es el olvido de todo lo que pasó. Y yo creo que sería una buena medida, toda vez que en realidad lo requiere el país. Pero sí, ese es el camino. Yo tengo entendido, doctor Montoya, que usted ha estado como asesor, ha fungido como asesor en el Congreso para poder pues destrabar este asunto, para poder pacificar y construir estos foros, pero los foros para la paz fracasaron, no tuvieron ningún resultado, porque en el último de ellos, bueno, pues las personas que eran familiares de las víctimas argumentaban: correcto, perdón y olvido. ¿Y por qué? ¿Y las víctimas y las familias de las víctimas dónde quedan? ¿Cómo es posible que se perdone nada más o se vaya a un proceso de amnistía? Sí, en realidad tuve la oportunidad de que algunos grupos de personas que quieren pacificar el país se me acercaran. La vía institucional es que a través de pidieron que a través de la sociedad se hiciera esa petición para que se constituyera el consejo y para que participara toda la gente y que se analizara caso por caso y se evitara incurrir en impunidad o en abusos y se analizara en específico cada asunto en particular. Pero sí pidieron que fuera a través de la sociedad civil o las asociaciones civiles quienes hicieran esa propuesta o esa petición de manera oficial ante las autoridades. En este caso, a quien corresponde no es a la Secretaría de Gobernación, es a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública. Es con ellos con quien se deben dirigir. ¿Y qué grupos platicó usted con ellos? ¿De qué cártel o de qué organización o de qué estado? No, ya se organizaron allá en el estado de Guerrero, algunas personas que presuntamente habían delinquido y que ellos ya querían ayudar para pacificar a su estado. Fueron 120 integrantes, se integraron en un consejo de 127 comunidades para prevenir conductas delictivas, realizar acciones de vigilancia, colaborar en el auxilio de las autoridades estatales, evitar el tránsito de integrantes de grupos delictivos en esos municipios. Ellos ya tenían controlado aproximadamente organizado aproximadamente 130,000 habitantes. Para ello, pues ellos querían acercarse con las autoridades para que se implementaran algunos proyectos productivos, porque decían, bueno, aquí la gente pues se ha dedicado históricamente a sembrar marihuana o a sembrar otro tipo de enervantes, pero dice, ahora ¿a qué nos vamos a dedicar? Dice, si nos acercamos es para que cambie la situación de social, educativa, laboral de ahí de esos habitantes, ¿no? Y realmente ya ellos ya se han organizado y habían aproximadamente 6-7 municipios y crearon los consejos para la paz, y creo que era una buena medida y eso se expuso ahí, pero pues no se le ha avanzado mucho. No se ha avanzado en los consejos para la paz. Estos señores que se dedican a la producción de los enervantes, ¿qué es lo que piden? A ver, condiciones de vida, de trabajo para que puedan dejar de producir la droga o legalizar la siembra de la droga. Bueno, realmente lo que quieren ellos es oportunidades, porque la gente de allá del estado de Guerrero, no obstante que tiene años, décadas de dedicarse a sembrar, porque no tiene otra actividad de ese tipo de hierba, realmente es gente pobre.
es gente muy pobre, o sea, hay mucha pobreza allá, o sea, ellos no han obtenido ni un beneficio de ese tipo de actividades hasta ahora ilícitas, ¿eh? Sí. Sí, y ellos son simples, digo, no lo quiero decir de manera peyorativa, pero son simples peones de los varones de la droga, porque como no tienen otra opción para vivir o sobrevivir, tienen que dedicarse a la siembra, y lo que están buscando es una alternativa de vida que les permita ya no estar incurriendo en una actividad ilícita. Quiero entender que Sí, esa es la propuesta. sí, ellos lo que quieren es trabajar, ellos lo que quieren es escuelas, lo que quieren es que les garanticen la salud y pues, que les garanticen el bienestar, ¿verdad? Porque en realidad en el estado de Guerrero hay mucho rezago, igual que en todo el país, ¿verdad? Pero allá sí se está remarcado, no obstante, de que pues tienen décadas de dedicarse a la siembra y cultivo de ese tipo de nervantes, pues, Sí. pero, o sea, no han sido favorecidos ni para eso. Yo creo que el gobierno debe ver la posibilidad de darles otras alternativas, que es lo que buscan en realidad, porque ellos, es que no toda la gente es mala, hay mucha gente buena, y hay gente de bien, es gente de bien, y la verdad, ellos han organizado reuniones para concientizar a los jóvenes en las escuelas, han hecho campañas de desarme, realizan sus recorridos para evitar que grupos delictivos ingresen. Si checan las estadísticas, han reducido allá los secuestros, las extorsiones, los homicidios dolosos, los cobros de piso, pero eso es porque ellos se han organizado, no por la participación de las autoridades. Esto lo que me lleva a concluir es que la propuesta que tenía la secretaria de Gobernación de poder llevar a los autodefensas a constituirse en un grupo de vigilancia alterno es parte de la solución para la pacificación. Bueno, yo creo que sí había que analizar ese tema. ¿Por qué? En algunos estados, pues hay gente honorable de ese tipo de grupos, ¿eh? Pero en otros, los grupos de crimen organizado se han valido para cometer sus actos delictivos y para que los protejan o para que no entren las autoridades. Y eso sucede mucho pues en esos estados, inclusive hay policía comunitaria. En el estado de Guerrero está todo ese tipo de problemática. Hay aproximadamente 10,000 policías comunitarios, 4,000 autodefensas, pero muchos de ellos están defendiendo ahí, están vinculados con actividades ilícitas. No todos, pero yo creo que sí hay que depurar y ver la pertinencia de incluirlos en que coadyuven a la seguridad. ¿Me podrías repetir la cifra, doctor Montoya? A ver, 10,000 policías comunitarios, ¿y cuántas personas de autodefensas están? Es que son varios grupos, son 3, 4 grupos, 4,000, si no es que más, 4,000 sí. autodefensas. Y esto estamos hablando nada más de Guerrero. De Guerrero. Nada más de Guerrero. Qué Más de Guerrero. Caramba, o sea, pues es un ejército. No, sí, no, hay más policías comunitarios que policías estatales y municipales. Entonces el problema sí es severo, y lo que nos está diciendo doctor Montoya es importante. Estos diálogos para la pacificación no han avanzado. Ese es el fondo. Los consejos, los diálogos no han avanzado, se han quedado entrampados. Sí, hay mucha gente que quiere acercarse o que ha querido acercarse, y yo tengo conocimiento de que no, hasta ahorita no se le ha avanzado ya. No obstante de que han presentado algunas propuestas, vienen en distintos rubros, en cuestión educativa, en cuestión laboral, en cuestión de proyectos productivos, en cuestión de salud, porque allá se carece de todo, o sea, realmente fueron abandonados y pues ahorita es una tarea muy complicada, pero yo creo que si trabajamos todos de manera coordinada, yo creo que sí se puede lograr mucho, porque bueno, la experiencia que yo tengo en algunos estados es de que nadie había logrado fusionar o organizar el mando único
se propuso mando único, nadie logró, ni los gobernadores, ni los diputados, ni los senadores, nadie logró, porque todo el mundo cuida sus intereses, ¿verdad? Nadie logró instituir o materializar el mando mixto, por lo mismo, porque había una corrupción y todo el mundo se quedaba con los recursos y la capacitación, el adiestramiento, el equipamiento, todo eso, todos esos recursos, pues si analizan, pues no los encuentra nadie, ¿eh? Y ahorita, después de 30, 40 años, se inicia con la Guardia Nacional. Creo que sí se necesita que un mando único, que haya un solo dirigente, porque de lo contrario, realmente nadie obedece, nadie se subordina, o sea, no se le avanza. Y es lo que ha pasado en el país. Lo que yo he advertido es eso. O sea, los presidentes municipales no quieren prestar a su policía a los estados. Sí. Y los estados no quieren prestar a su policía o sus elementos al gobierno federal. Y es una desarticulación total, y ahí tenemos el grave problema de la inseguridad del país. Sí, los resultados ahí los tenemos a la vista. Siguen creciendo los homicidios dolosos, siguen creciendo los secuestros, los robos, etcétera, y nadie le pone ningún freno. Y hay yo me quedo con esa parte, doctor Montoya, donde dice que los consejos para la paz no avanzan y hay al parecer un desinterés. En fin, esperemos que las autoridades pues pongan a trabajar, que le pongan mayor énfasis, mayor interés, porque el país es un polvorín y necesitamos que se serene, como dice López Obrador, que se pacifique. Quiero agradecerle, doctor Montoya, el que nos haya tomado la llamada, que nos dé su punto de vista, sus experiencias, que nos las haya comentado, pero sobre todo la propuesta que usted elaboró y presentó en su momento, que es justamente parte de esto, de cómo estructurar las policías, cómo platicar, cómo dialogar para llegar a una sana convivencia, aun cuando no lo han tomado en cuenta. Sí, mire, en realidad yo creo que en las coordinaciones que están estableciendo ahorita para homologar la actuación de todas las policías, yo creo que sí deben de regirse por la autoridad federal, porque prácticamente todo el mundo estamos esperanzados a ellos, porque las autoridades estatales casi continúan igual. Esa es la realidad. Esa es la realidad, sí. Sí, o sea, todo el mundo estamos dando seguimiento a la actuación de la Guardia Nacional, pero todo el mundo se debe de subordinar, o sea, sí debe haber un solo mando, porque de lo contrario no funciona, no funciona esto. O sea, yo tengo la experiencia en ese sentido de que los presidentes municipales realmente no colaboran, los gobernadores de los estados, pues cada quien obedece a sus intereses de partido personales, y realmente pues lo único que tenemos ahorita es lo de la Guardia Nacional, que creo que va empezando, pero va bien, o sea, si analizamos, no es porque yo sea partidista, sin embargo, si analizamos las políticas anteriores, inclusive existen estudios por parte de centros de estudios, el Centro de Investigación, el CIDE, sí, donde en la época del presidente Calderón se incrementaron los muertos en un 2000%, y se incrementaron las organizaciones criminales de 20 a 200. Demasiado, es demasiado. De organizaciones criminales, o sea, grupos de crimen organizado. O sea, fue una situación, un incremento increíble, y la verdad, pues con el presidente Fox igual, no fue diferente, pues. O sea, realmente yo creo que las políticas que están llevando ahorita, de concentrar, de construir, de desarrollar la Guardia Nacional para distribuirla en todo el país, yo creo que no puede ser de otra forma, porque inclusive si tomamos como ejemplo Colombia, como yo mencionaba hace un rato, sí, allá está la Policía Nacional, ¿eh? Sí. Y la controla, y la verdad les ha funcionado muy bien. Ellos ya llevan varios años adelante de nosotros, y yo creo que es una buena práctica y un buen ejemplo a seguir, ¿eh? No nos cuesta nada con reconocer que igual perdimos el control en el país, pero eso es una tarea de todos.
Así es, pues es una tarea de todos y hace falta la voluntad política. Yo me quedo con una frase muy coloquial, doctor Montoya, donde dicen que el atole, cuando hay muchos meneadores, se quema. Entonces necesitamos, como bien dice, un solo mando, una sola cabeza, una sola estructura para que esto pueda funcionar. Muchas gracias, doctor Jorge Alberto Montoya, por tomarnos la llamada. Quedan sus órdenes, gusto darles. Igualmente, un abrazo. Igualmente.